Hermanas, nuestras bases bíblicas del día de hoy se encuentran en Mateo 6:13, Santiago 1 al 18, Mateo 14, 30 y 31 y Salmo 91, 3 y 4. Les invito a prepararlas para hacer la lectura todas juntas. Iniciamos con Mateo 6:13. La palabra de nuestro Señor dice así: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Mateo 6:13. Nuestra siguiente lectura se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, les da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Continuamos con Mateo, capítulo 14, versos 30 y 31. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 14, 30 y 31. Juntas. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: ¡Señor, sálvame! Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, ¿tú confías muy poco en mí? ¿Por qué dudaste? Terminamos nuestras lecturas en el libro de los Salmos, capítulo 91, versos 3 y 4. Un pasaje muy conocido, el libro de los Salmos 91. Dice la palabra de nuestro Dios en los versos 3 y 4. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Salmo 91, versos 3 y 4. Palabra de nuestro Dios.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Así continúa la oración modelo que Cristo Jesús nos dejó para que tomásemos nosotros como referencia al momento de hablar con Dios, de hablar con Él. Y es que, ¿quién de nosotros en nuestro caminar con Cristo no se ha visto en una o muchísimas oportunidades en alguna tentación, en alguna prueba, en alguna dificultad? Y no es fácil, obviamente no es fácil, pero no estamos solos. Y es que Jesús mismo, siendo Dios, como hombre fue tentado en el desierto, pero Él salió victorioso. Y es que la clave de todo esto es resistir
y mantenernos firmes en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros resistimos la tentación, resistimos al enemigo, Él huirá de nosotros y saldremos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él venció la tentación, venció la muerte, venció las dificultades para que usted y yo seamos más que vencedores, eso sí, solo en Cristo Jesús. Pero, ¿qué estamos pidiendo con esta oración? Líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, Señor. Estamos pidiéndole al Señor que resguarde nuestras vidas, que nos libre de las garras del enemigo, que nos dé fortaleza en momentos de debilidad, en momentos de tentación, de dificultad y de prueba. De esas pruebas sabemos que vamos a salir fortalecidos si la enfrentamos en Cristo Jesús. Vamos a salir victoriosos, fortalecidos, vamos a aprender una gran enseñanza. Al mismo tiempo estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre, que podemos acudir a Él cuando más lo necesitamos, cuando peor nos sentimos, cuando nos sentimos débiles, aunque también, ¿por qué no?, cuando nos sentimos gozosos y alegres. En todo tiempo debemos adorar a nuestro Señor, darle la gloria a Él y permitir que Él obre en nuestras vidas. Enfrentar todas las circunstancias que nos ponen en situación de peligro, porque sabemos que estamos en este mundo donde hay tentaciones por todos lados. Donde quiera que vamos a estar expuestos a tentaciones, a peligros, a debilidades. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si nos refugiamos en Él, Él nos va a dar la fortaleza para resistir, para estar firmes aunque venga la tormenta. Leía algo hace un momento que decía algo como, en Cristo Jesús, tú todo lo vas a poder, todo lo puedes. Y es que la palabra de Dios es clara, es firme, es directa. Las tentaciones, las dificultades, las pruebas, los problemas van a llegar. Pero si los enfrentamos en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo su señorío en nuestras vidas, entonces vamos a poder salir adelante. Cristo Jesús también en ello fue un modelo para nosotros, porque Él también fue tentado. Dios te bendiga.
La vida del que resiste la tentación es una vida de triunfo, de victoria. Por tanto, su vida es diferente. Nuestro versículo clave de hoy, en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Vamos a decirlo nuevamente. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. La tentación es una seducción al mal, es una seducción a la desobediencia a Dios. En el Padre Nuestro vemos esta petición. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. En la Biblia encontramos otros versículos acerca de las tentaciones. Cada uno de nosotras hemos pasado por pruebas o tentaciones. Nuestro versículo clave es una petición: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Ya estamos en nuestro subtema 3, que se titula Líbranos del mal, donde nosotros recordamos en el Padre Nuestro: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Las lecturas bíblicas para este día se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 18, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 30 y 31, y en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, versículos 3 y 4. Nuestro versículo clave para el día de hoy es Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Nosotros sabemos que nadie quiere pasar por pruebas ni por tentaciones, pero vean lo que dice Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, ¿son buenas las pruebas o tentaciones? Técnicamente no son buenas. Corremos mucho peligro. Sin embargo, aunque esas pruebas duelan, tiene un propósito en nuestra vida. La clave es aprender a soportar y aprender a resistir. Pues quien soporta o quien resiste sale aprobado y recibe una corona, la corona de la vida. La vida del que resiste la tentación es una vida de triunfo, de victoria. Por tanto, su vida se vuelve diferente. Esta es la vida abundante a la que Jesús se refiere, una vida marcada por la victoria. Por eso Santiago dice que es una vida bienaventurada, es una vida muy feliz. Quien no pasa por pruebas y tentaciones no sabrá si puede resistir, no sabrá si puede vencer, nunca va a saborear las mieles de la victoria. Por tanto, Santiago está afirmando que las pruebas y tentaciones son buenas y necesarias para nuestra vida, pero mucho más necesarias para nuestro crecimiento. Algunos ejemplos pueden ser cuando tenemos hambre, porque el hambre es una necesidad. Cuando el hambre aprieta, esa se convierte en una prueba. Satisfacer el hambre por medios ilícitos es caer en tentación, y caer en tentación es estar en pecado. También podemos hablar del trabajo. Trabajar es una necesidad. No tener empleo es una prueba. La tentación es oír la voz del que te dice: defrauda a tu vecino, y defraudar es caer en pecado.
Abraham fue probado cuando llegó a Egipto con su esposa. Tuvo temor de morir y mintió e hizo mentir a su esposa, es decir, cedió a la tentación y cayó en pecado. Abraham fue probado cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Obedeció a Dios y entonces él salió victorioso. Eso lo podemos leer en Génesis 22. Jesús mismo fue probado en el desierto y él salió victorioso, como lo refleja el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Entonces, ¿qué estamos pidiendo en esta sexta petición? La primera parte de esta petición es: no nos metas en tentación. Debe entenderse a la luz de la segunda parte: mas líbranos del mal, o bien líbranos del maligno. Por tanto, entendemos que es el maligno, el diablo, el que tienta al pueblo de Dios o intenta seducir al pueblo de Dios a pecar o a oponerse o a rebelarse contra Dios. El discípulo de Jesús no está pidiendo: no me sometas a pruebas. El discípulo no quiere escapar de las pruebas de la vida. Esto sería una petición indigna del cristiano, porque mayor es en el quien él ha confiado. Por tanto, lo que estamos pidiendo es: líbranos de las garras del maligno, preserva nuestra vida, preserva nuestra fe, preserva nuestra confianza en ti y nuestro amor a Jesucristo. Ayúdanos a ser fieles a ti cuando vengan las circunstancias y situaciones difíciles de la vida. Queremos serle fieles a Dios y a su palabra. Protégenos y líbranos de caer en apostasía. No queremos perder la fe. En esta petición reconocemos nuestra debilidad frente al maligno, nuestra debilidad frente a la tentación, que las circunstancias nos exponen al peligro, pero sobre todo reconocemos que nuestro Padre Celestial es el único que puede ayudarnos. Estas situaciones de pruebas también lo dicen en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos 30 y 31. El mal tiene una multitud de facetas. Está la enfermedad, las calamidades y catástrofes, la muerte de un ser querido, la delincuencia e inseguridad en que vivimos, el desempleo y el crimen, la maldad de nuestro tiempo, los desastres naturales, las tormentas de la vida, los crímenes indecibles, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones límites que nos ponen en ese bordo de la fe, en las que entra la duda y entra el temor. Son situaciones en las que entra en acción el tentador e intentará destruir nuestra fe, tratará de desviar nuestra confianza y hará lo posible para que te apartes de Dios y te hará la pregunta: ¿dónde está Dios en todo esto? Y te hará sentir solo y te hará sentir abandonado, te hará creer que Dios es indiferente y que no te escucha. Pero es aquí donde el discípulo exclama como Pedro: Señor, sálvame, como lo podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 30. O bien, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, como ya lo hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 13. Existen otros peligros: la concupiscencia, es decir, los deseos desbordados que dañan al individuo y a terceras personas, el deseo de poder, el deseo sexual, el dinero y las cosas materiales, la obsesión por proteger la dignidad del yo, y así podríamos mencionar muchas más. Pero también es importante recordar lo que nos dice el libro de Santiago que ya leímos, donde nos decía que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero recuerden que nosotros hemos estado ocupando los medios de gracia, como son no solamente la oración, sino también la lectura de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos teniendo ese contacto diario que refresca nuestras vidas y que nos nutre en nuestra vida espiritual, la Biblia entonces me va a ayudar a identificar mis pecados,
porque muchos de nosotros podemos caer en alguna de las siguientes categorías o de esas 3 maneras que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero como la Biblia es verdad, en cuanto nosotros detectamos que existe algo en lo que nosotros podemos incurrir, nosotros pedimos ese auxilio del Señor. Le pedimos que nos ayude a soportar la prueba en base no a nosotros, en base a lo que su palabra nos ha enseñado, en base a lo que Él mismo nos ha instruido por medio de su Espíritu Santo. No tenemos la necesidad de realizar ciertas acciones cuando por medio de la palabra de Dios podemos detectarlas y podemos evitarlas. Es como una mamá que va a un supermercado y sabe que hay un pasillo de dulces donde si pasa con sus pequeños es muy probable que estos niños quieran agarrar los dulces, le hagan algún berrinche o se porten mal por el hecho de que quieren que les compre alguno de esos dulces. Entonces, ¿qué hace la mamá? Si es una mujer sabia, todo el tiempo evitará pasar por ese camino. Entonces, aquí es cuando nosotros detectamos que tenemos alguna situación de las que se han mencionado, que pueden dañarnos al ver, que pueden dañar nuestra vida al escuchar o ser partícipes de una conversación. ¿Qué hacemos? Debemos retirarnos de ese lugar y pedirle al Señor, líbranos del mal. Nosotros estamos aún en la carne, nosotros aún tenemos residuos de pecado en nuestra vida. Entonces, cuando en el Padre Nuestro decimos, líbranos del mal, estamos afirmando que el Dios de Jesús, que también es nuestro Padre, es un Padre cercano y compasivo, que viene al encuentro de sus criaturas con el afán y con el propósito de socorrernos, salvarnos y librarnos del poder del maligno. Y por eso nosotros decimos junto al salmista, te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y son tu protección. Salmo 91, 3 y 4. Pero sus fieles promesas nosotras las adquirimos leyendo la palabra y conociendo que están escritas en ella. Nosotros vivimos en este mundo amenazados por las fuerzas hostiles del mal, pero la fuerza y el poder de Dios guardan a los suyos de las garras del maligno y nos protege de sus dardos, asegurándonos la vida eterna. Nosotros acudimos al Padre porque reconocemos que Él nunca será derrotado por el enemigo. El enemigo es quien se debe de someter a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y mientras esto opera, nosotros podemos ser muy frágiles, pero nosotros tomamos aliento en las promesas de nuestro Padre Celestial, confiamos en ellas y nos guardamos de realizar acciones que sabemos que no le van a agradar. Muchas personas dicen, yo el día que quiera dejo de fumar. Esto obviamente hablando de los inconversos. El día que yo quiera dejo de tomar. Pero cuando están en algún evento y alguien les ofrece ya sea el cigarro o sea la bebida, ellos no pueden resistir porque ellos están viviendo en su manera, en su vida de pecado, pero también están basados en sus fuerzas. En nuestro caso es diferente porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo y en ese nacimiento ha transformado nuestra naturaleza, nos da la capacidad de poderlo ver a Él, nos da la capacidad de poder escuchar en su palabra y cuando nosotros nos mantenemos al pie de Él, escuchando su consejo y permitiendo que Él dirija nuestras vidas, las cosas cambian. Nosotros debemos de dejar que existen problemas, nosotros tenemos que pensar, no son problemas para las personas del mundo, pero para los nacidos de nuevo son oportunidades de crecimiento porque nuestra fe, porque nuestra voluntad, porque todo lo que nosotros somos con nuestros rasgos de carácter van a ser probados. Y entonces, de una manera real, muy real, nosotros aprendemos a vivir confiando en Dios y a vivir asidos de Él. Y en la medida que nosotros, como lo estábamos leyendo hace rato, vamos de victoria en victoria, por muy pequeñas que sean esas victorias,
En el momento que si para ti es una tentación consumir ciertos alimentos que dañan tu cuerpo y no lo haces, es una pequeña batalla que has ganado, es una pequeña prueba que has superado, pero tú le das gracias a Dios, gracias porque me diste la voluntad de no dañar mi cuerpo. Y eso es que tú vas a sentir felicidad y vas a sentir satisfacción, porque te vas a dar cuenta que si en pequeñas cosas como esta, su palabra, su consejo, su presencia te ayudan a salir adelante, cuando vengan situaciones más difíciles, sea de carácter espiritual y tú logres en las fuerzas de nuestro Señor salir adelante, es cuando Él te dice que te va a llevar de victoria en victoria. Y las personas que continuamente se están ejercitando logran robustecer su fe y después podrán venir muchas circunstancias y ya no serás derribado en tu fe. Un ejemplo muy claro es la vida de los discípulos. Cuando ellos llegaron a Jesús, eran personas diferentes, tenían muchas fallas, tenían muchos errores y recurrentemente vemos a lo largo de los relatos en el Evangelio que eran llamados hombres de poca fe, no lograban superar las batallas. Cuando le dicen, es que no pudimos echar fuera de esta persona este género de demonio, el Señor les dice, porque les falta fe. Cuando ellos se atemorizan y están en la barca y el Señor está dormido plácidamente, les dice, hombres de poca fe. Pero si nos vamos a la vida de esos hombres que durante 3 años convivieron con nuestro Señor Jesucristo, vemos que se han vuelto poco a poco de hombres frágiles en la fe, gigantes en la fe. ¿Por qué? Porque todavía son probados, pero es a través originalmente de estos hombres que Dios permite que el Evangelio empiece a esparcirse. Y nos damos cuenta que aquellos que cuando vieron a su maestro muerto y depositado en la tumba y estaban escondidos, salen a vivir declarando a todas las personas que ellos habían conocido al Salvador, que ellos habían conocido al Hijo de Dios. Y vamos un poquito más, muchos de ellos murieron en martirio, pero lo hicieron felices, lo hicieron con paz en su corazón y no les importó enfrentar ese dolor temporal que pudo haber sido muy grande porque tocaba sus cuerpos, porque ellos sabían en quién habían creído, porque cosas mayores habían visto ser hechas en las manos de Jesús y porque esa muerte, por muy terrible que fuera, por muy atemorizante que fuera, porque lo que nosotros como seres humanos siempre nuestro instinto va a hacer es preservar la vida, ellos aceptan que sea tomada la vida de esa forma, porque después de ese dolor temporal iban a estar en el reino de Dios, gozando nuevamente de la presencia de su Señor. Nosotros, este recorrido que hacemos por este mundo, aunque sí tenemos que ejercitarnos de muchas maneras, conocer muchas cosas, sabemos que es de manera temporal, no va a ser nuestro lugar ni nuestro hogar eterno. Entonces debemos de confiar siempre en decir, Señor, sigo siendo frágil, reconozco que hay mucho que trabajar en mí, líbrame del mal. Muchos quisiéramos no pasar por pruebas, muchos quisiéramos no soportar dolores o enfermedades, y sin embargo el Señor que nos conoce en lo profundo de nuestro corazón nos desafía. A veces al ir a recoger un resultado de algún estudio que pensamos que iba a salir bien, porque no habría razones para pensar que saliera mal, y de repente te dicen, te hemos detectado células cancerosas. Nuestra primera reacción es de temor, es de dolor, es de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí me pasan estas cosas? Pero nuestro Señor sabe y observa en nuestro corazón cuáles son esos temores, esas penas que nos impiden crecer y confiar definitivamente en Él. Y nos la pone por eso. Porque entonces
nosotros tendremos que confiar en su palabra, tendremos que vivir esa palabra y declarar al final, después de analizar la situación: si tú quieres que yo pase por esta situación, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, mi vida te pertenece. Y en mi fragilidad te pido que aumentes mi fe para confiar todo el tiempo en ti. Y en mi fragilidad te pido que mi vida sea una ofrenda de adoración a ti. Y que si tengo que padecer la enfermedad, si esta enfermedad se va a desarrollar en mí, que nunca se vaya a glorificar tu nombre de mi boca. Y que aquellos que me vean y que sepan lo que estoy pasando, puedan ver, sí, el dolor humano que voy a sentir en mi cuerpo, pero sobre todo vean que tu grandeza es mayor en mí, que la fe que tú alimentas en mí en esta prueba y que consuelas con tu palabra y que animas con tu Espíritu Santo y que me permites expresar este dolor y esta necesidad de ti en la oración, van a ser para gloria de tu nombre. Y que si tú quieres vas a retirar esta enfermedad de mi vida, y si tú no quieres retirarla, de todas maneras mi vida siga agradeciéndote, porque en esta prueba tan difícil para mí voy a gustar más de tu presencia, voy a valorar más cada momento que tengo de conocer y compartir el Evangelio, porque entonces soy completamente consciente que mi tiempo puede estar muy cercano, muy corto de existencia, pero que desgaste esa vida que aún me queda, ese aliento que aún tengo en tu servicio. No puedo redimir el tiempo que he perdido no sirviéndote, pero puedo aprender a valorar. Y si necesitaba padecer esta situación para ser consciente de esa falla y de esa negligencia, gracias te doy, porque tú siempre pondrás en mi vida lo necesario para que yo pueda cumplir el propósito que tú has depositado en mí. Y yo creo que así como ese puede haber muchos más situaciones: falta de trabajo, rompimiento del hogar, no sabemos, muchas situaciones, porque en cada uno operan diferentes las situaciones. Puede ser el que sea muy fuerte ante una adversidad económica, pero ante una pérdida personal se desmorone. En esas cosas donde nosotros no tenemos la firmeza del carácter, es donde el Señor va a operar. ¿Para qué? Para lograr ese equilibrio en nuestras vidas, para llevarnos a una confianza y a una dependencia plena en Él. De esa forma nosotros le decimos: líbranos del mal, pero también le decimos: hágase tu voluntad. No somos héroes. Cuando decimos líbranos del mal, reconocemos que somos seres bien finitos y frágiles, que somos volubles, que somos vulnerables, que somos débiles, que siempre estamos en constante peligro de sucumbir a la tentación, de tropezar ante las trampas del maligno. Somos personas con fortalezas, pero con muchas debilidades, con altas, pero también con bajas. Somos criaturas de carne y hueso, y precisamente porque somos así, nos dirigimos a Dios nuestro Padre, implorando su ayuda, a fin de no ser víctimas de la tentación destructora. Podemos concluir lo siguiente: cada tentación es una oportunidad de crecer y demostrar fidelidad y amor a nuestro Padre. Job dice unas palabras muy hermosas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, el precio de pasar por estas circunstancias es para que nosotros podamos contemplar a Dios en todo su esplendor. ¡Qué maravillosa oportunidad! No es una prueba, es una bendición, porque me permite ver a Dios cuidándome, protegiéndome y llevando a lugares donde mis pies pueden fallar, pero viéndolo a Él como ese Dios fiel, ese Dios amoroso que me sostiene y me anima a seguir adelante.
Pero no podemos solos, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros siempre vamos a necesitar ayuda. Si yo enfrento estas tentaciones y estos problemas desde mi naturaleza, soy una mujer necia, porque nunca podré con estas situaciones, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Muchas veces vamos a ver esto en la Escritura y en esta ocasión en el Salmo 46:1. Nuestro Padre está presto a ayudarnos en esas áreas débiles de nuestra vida. Nuestro Padre no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir y además nos dará la salida y nos dará las fuerzas para soportar, como lo explica 1 Corintios 10:13. Queremos que Dios nuestro Padre preserve nuestra fe y nos ayude a ser fieles para no caer en apostasía. También queremos la fortaleza que solo viene del Espíritu Santo para salir victoriosos y gozar de las bienaventuranzas del que resiste la prueba. Porque nuestro Dios es tan maravilloso que aparte de que nos ayuda en nuestro crecimiento personal, todavía nos premia. Y Judas 24:25 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. En nuestros ejercicios que estamos haciendo, cada vez que estamos recordando y aprendiendo el Padre Nuestro, usemos esta última petición para hacer nuestras oraciones. Vamos a acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar en Él misericordia. Y podemos decir, por ejemplo: oh Padre divino y poderoso, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Venimos a ti reconociendo que somos débiles, que las circunstancias nos seducen, que los afanes nos atrapan, y es por eso que venimos a suplicarte que seas nuestro amparo y nuestra fortaleza, que seas nuestro escudo y la roca de nuestra salvación y nos protejas de los dardos del enemigo. Líbranos del maligno. Ayúdanos a vencer las tentaciones que el maligno pone en nuestra vida. Abre nuestros ojos para ver que tú, oh Padre, nos muestras la salida. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Danos la victoria en cada prueba. Nos ponemos bajo tu sombra protectora, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ahora tú haz tu propia oración tomando en cuenta esta petición. Y quiero finalizar con esta parte que encontré que me parece muy importante, y es que Jesús es quien nos equipa para luchar en esta batalla espiritual, y nosotros podemos fortalecernos en Él y en su gran poder porque Él nos da las herramientas necesarias para hacerlo. Nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios para poder resistir. Esa narración la encontramos en la carta de Efesios. Si nosotros nos ponemos esta armadura, nosotros vamos a poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha sabemos que no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales. Entonces, cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios y llega ese día difícil y llega ese día malo, nosotros nos podemos mantener firmes, y después de haberlo hecho, nosotros podemos también glorificar al Señor por la obra que está haciendo en nuestras vidas. Nosotros nos vamos a mantener firmes, ceñidos con la verdad, con la coraza de justicia,
con los pies calzados con la disposición que proviene del Evangelio de la paz. Además de todo eso, debemos de tomar el escudo de la fe, con el cual se pueden apagar las flechas encendidas del maligno, y debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos orar para que el Espíritu en todo momento nos ayude a que nosotros podamos estar alerta y podamos enfrentar estas circunstancias, y por eso nosotros debemos de seguir orando constantemente por todo el pueblo. Podríamos leer Efesios 6 el capítulo 6 del versículo 10 al 18, porque también otra cosa que es maravillosa en nuestro Dios, y que con esto vamos a concluir, es cuando Dios te pone una prueba, te pone una situación difícil en tu vida, cuando tú mismo estás luchando con esos rasgos de carácter o con esas emociones o esos sentimientos que todavía tú no has entregado al Señor y que te están gobernando, no solamente es que te manda a que presentes esta prueba, sino te da todas las herramientas que tú necesitas. Te capacita con la fe, te da la oración, te da la lectura de la Biblia. Y hay personas que me dicen, es que en cada estudio tú repites. Pues es que hay que repetirlo hasta que esto se vuelva una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos mantuviéramos en la oración, si nosotros nos mantuviéramos en la lectura de la Biblia, si nosotros conociéramos realmente todo lo que implica ese evangelio de la paz, si nosotros protegiéramos nuestra vida con el escudo de la fe, sería diferente la manera en que viviría la iglesia. Veamos ahí en el libro de Hechos cómo vivían los primeros cristianos. Comparemos cómo viven las comunidades de fe contra ese pasaje. En algunos hay mucha diferencia, porque acá están los cristianos, los primeros cristianos, y acá están las comunidades de fe que están viviendo en la actualidad. En la medida que nosotros de verdad ocupemos cada herramienta que Dios ya nos ha proporcionado, entonces empezaremos a vivir a la estatura del varón perfecto. Sin eso no podemos. Podemos conocer mucho aquí, pero nuestra fe se va a ejercitar no en el conocimiento, en la vida diaria, en las tempestades que podemos estar pasando. Ahí es donde realmente estas palabras no solamente se vuelven una verdad, se vuelven una realidad. Y cuando nosotros empezamos a combatir estas circunstancias tan duras y tan difíciles con las que somos confrontados, en ese momento las vemos duras y difíciles. Cuando confiamos en Dios y le decimos líbranos del mal, y Él empieza a operar con poder por medio de su Espíritu Santo, nos damos cuenta que ni eran tan difíciles, que ni eran tan grandes, que ni eran imposibles. Que cuando nosotros empezamos a vivir ejercitando la vida de la fe, fueron siendo dejadas atrás. Y entonces vendrán pruebas más difíciles que en su momento serán hasta parecería que intolerantes para nosotros, que ya nos consideramos derrotados nomás de escuchar de qué se trata el asunto, pero si seguimos manteniendo nuestra fe y nuestra mira en aquel que nos salvó, volverán a ser pequeñas cosas delante de su presencia. Y así empezaremos a caminar verdaderamente en una vida de fe, haciendo cada vez cosas mayores, no en nuestras fuerzas. Nosotros somos frágiles, nosotros tenemos situaciones que vencer, pero cuando de corazón le decimos al Señor, líbranos del mal y aquí está mi vida para que tú te glorifiques por medio de ella, hacemos cosas que no pensamos que podíamos hacer, no por nuestra fuerza, sino que cuando decidimos honrar con nuestra vida a Dios, a pesar de todas las cosas, y Dios ve que ese sentimiento es real y verdadero en nosotros, su palabra dice que Él honra a los que le honran.
pero lo hace para su gloria, porque te vuelves un instrumento útil en sus manos, no solamente para tu crecimiento personal, sino para alcanzar a otros. Ahora sí ya concluyo contando esta situación, porque les decía que para algunos una pérdida física puede ser muy difícil. En alguna ocasión, en un velorio de una persona cristiana, llegó una vecina y entonces ella esperaba encontrar a la familia llorando y a todos con las caras largas. Y cuando ella entra a la casa donde estaba siendo velada su vecina, pues de repente ve que hay personas con guitarra y que hay personas cantando y que después se callaban y empezaban a orar dando gracias a Dios. Y para la persona fue un choque emocional. Y ya luego se acercó a uno de los miembros de la familia y dice, es que esto parece fiesta, yo pensé que venía un velorio. Y ya le dice la persona de esta casa, pues es que nosotros estamos dando gracias a Dios porque mi mamá, que acaba de fallecer, físicamente estaba sufriendo mucho. Pero ahora que ya ella partió a la presencia del Señor, ella se goza. Y además estamos agradeciendo y estamos contentos y estamos cantando y estamos alabando al Señor porque es una separación temporal. Porque un día donde ella ya está, nosotros la vamos a alcanzar. Esa es la fe y la esperanza que tenemos los que creemos en Cristo. Y la persona en un primer momento le parecía una locura. Pero pasaron los días y eso se quedó arraigado en la vida de esta persona. No le dejaba la mente. Entonces volvió con el vecino y le dijo, ¿cómo es eso de que si yo creo voy a tener vida eterna? Y entonces ya él le compartió el evangelio y le explicó que todos vamos un día a morir físicamente, o que si nuestro Señor Jesucristo viene, pues seremos transformados, pero que finalmente estamos de paso, pero un día vamos a vivir en la presencia de Dios, y que todo aquel que haya creído gozará por la eternidad de su presencia. Escuchó el mensaje de salvación esta persona, no sé si lo recibió o no, ya no tengo ese dato, pero veamos cómo de algo que para ella era llegar y llorar y consolar personas, fue descubrir que había personas que a pesar de lo difícil de la situación, cantaban y alababan. Y ese descubrimiento de una manera diferente de vivir ante la muerte le permitió escuchar el evangelio. Entonces, así debe de pasar en nuestras vidas, que los problemas, que las situaciones difíciles nos van a pegar, sí, nos van a hacer llorar, sí, nos van a dar en nuestra fragilidad, sí, porque somos humanos, pero que no nos quedemos ahí, que permitamos que el consuelo del Señor nos libre de esta circunstancia, que su amor nos anime a seguir adelante y que esto no nos deje en derrota, sino que nos lleve a confiar en la plenitud de Dios y se vuelva una victoria. Que podamos cada uno identificar cuál es esa situación difícil, ese problema, esa tentación que estamos viviendo en este momento y roguemos con todo nuestro corazón ser librados de ese mal. Y no solamente esta semana, sino mientras sea necesario, perseveremos en la oración, pero yo sí les invitaría a que la siguiente semana que nos volvamos a ver, podamos ver qué ha sucedido. Logré detectar ese problema, esa tentación, esa circunstancia difícil. Si la logré detectar y estoy orando por ella, ¿qué avances o qué cambios he visto? ¿Cómo Dios está operando en esa circunstancia? Y yo sé que Dios va a operar en su tiempo, porque el tiempo es del Señor, en el momento que Él lo decida. Pero lo que sí estoy segura es que todos, al final de cuentas, vamos a poder glorificar su nombre por haber vivido en esa situación, porque Dios es fiel, Dios es poderoso, y aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, Jehová estará a nuestro lado,
nos levantará, nos recogerá. Y sobre todo, y es que es lo más maravilloso, porque mayor es el que está en nosotros, pero también con nosotros, y porque es el que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Por lo tanto, si somos sus hijos, sus hijas, si somos nacidos de nuevo, vivamos de victoria en victoria, porque su palabra es verdad, y si Él lo ha dicho por medio de su palabra, esto se va a volver una realidad en nuestra vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Es Jesús mi todo en todo, suple mi necesidad, me conduce cada día por senderos de bondad, en su amor estoy confiado. Su ala me ha amparado, no habré duda ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, fiel amigo y protector, buen pastor que me liberta de cuidados y temor. En su amor yo estoy confiando, bajo su ala me ha amparado, no habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, que por mí murió en la cruz, nunca cesaré de amarle, pues me trajo vida y luz, en su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado, no habré dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, yo soy suyo y mío es Él, a su amor y a su servicio me consagro en serme fiel, en su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado, no habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.